Arpedia Online es conocido como el mayor juego de fantasía entre los modernos juegos de realidad virtual. Utiliza una cápsula específica para el juego que proporciona los 5 sentidos de forma indistinguible de la realidad. Con su tecnología de escaneado patentada, crea un avatar idéntico al usuario, combinado con la última tecnología de IA. Los PNG y los monstruos actúan como si tuvieran sensibilidad real. Aún así, ofrece una experiencia divertida y trepidante sin necesidad de gastar mucho. Arpedia Online es el mayor juego coreano y, debido a su popularidad, la gente incluso presta atención a las acciones de los mejores jugadores. Pero el más notable entre ellos es el guerrero de nivel 50, Bartz. La razón por la que la gente le presta atención, en lugar de a otros jugadores de mayor rango, es que en Arpedia Online, donde la formación de grupo se considera esencial, él era un jugador en solitario empedernido que consiguió jugar en solitario al dragón furioso. Hay muchos rumores especulativos sobre él, como que era alguien relacionado con el desarrollador o un niño rico que se gastó una fortuna en el juego, pero su verdadera identidad es el desempleado Kang Joan. Joan se rió, sin entender por qué la gente se emocionaba tanto solo porque había derrotado a un simple dragón furioso. La comunidad estaba alborotada mientras él visitaba a su abuela, pero sudaba preocupado y se preguntaba qué demonios estaba pasando. Uno de los jugadores le dijo a su amigo que mirara a Joan, pero su amigo le contestó que no quería mirar porque Joan había perdido claramente la cabeza. Entonces, los demás jugadores empezaron a cuchichear entre ellos y a preguntarse si debían denunciar a Joan. Johan, que estaba desnudo, entró en pánico y les dijo a todos que esperaran y que se volvería a poner la ropa inmediatamente para que no lo denunciaran. Pero entonces se dio cuenta de que no tenía ningún objeto, lo que le hizo preguntarse por qué su inventario estaba vacío. Se rió nerviosamente mientras preguntaba por qué no veía ninguno de sus objetos, si era un error y dónde estaba el botón para informar del error. A continuación, hizo clic en el sistema y se sorprendió al ver que aparecía el nombre de su personaje, Bartz, pero su trabajo era principiante de nivel 1, lo que le hizo gritar y entrar en pánico. Su madre entró en su habitación y le preguntó qué pasaba y si había un ladrón. Llamó a su madre sin aliento, haciendo que tragara saliva nerviosa. Entonces le dijo que creía que habían pirateado su cuenta. Mamá le miró sin comprender y le preguntó si se refería a la cuenta de juego, a lo que él asintió repetidamente, haciendo que mamá se enfadara y le preguntara furiosa por qué estaba montando una escena por algo así. Le recordó lo que le dijo cuando abandonó la universidad, preguntándole cómo piensa resolver su propia vida si lo único que hace es jugar y echarse siestas en la escuela preparatoria para funcionarios. Entonces su madre cerró la puerta de un portazo mientras gritaba que le iba a provocar un aneurisma. Se apoya en su escritorio y llora, sabiendo que le costó mucho esfuerzo desarrollar su personaje y que deberían devolverle sus ladridos. Entonces recuerda que la gente le llamaba el mejor jugador en solitario del mundo, un lobo solitario, un guerrero solitario y un cazador de dragones. Tras recuperar la compostura, llamó a DreamHack Corporation y le preguntaron cómo podían ayudarle. Informó al equipo de que cree que su personaje ha sido pirateado y que envió un ticket, pero recibió una respuesta diciendo que todo era normal, lo que parecía imposible. El equipo le preguntó si había mencionado su nombre como Kang Johan y su número como 1020, a lo que respondió que sí. La empresa le agradeció la comprobación y le pidió que esperara un momento. Esperó ansioso, pero entonces el equipo le informó de que habían comprobado que su personaje se había creado hacía solo 4 días y que no parecía haber nada raro por el momento. Se sorprendió al oír esto y le dijo al equipo que había creado a Bartz durante la beta abierta y que sus niveles se habían restablecido. Es más, Bartz está completamente desnudo. El equipo le informó de que el sistema indica que el Bartz al que se refiere fue borrado hace 5 días, lo que le hizo entrar en pánico. Dijo al equipo que la semana pasada estuvo en casa de su abuela. Por lo tanto, no pudo haber iniciado sesión y preguntó cómo era posible que su personaje hubiera sido borrado cuando su cuenta fue pirateada. El equipo le recordó que DreamHack tiene un sistema de seguridad de primera clase y que, por desgracia, parece haber sido el resultado de su mal manejo de la información personal. Se enfadó al oír esto y preguntó al equipo si estaban insinuando que era culpa suya. El equipo le explicó que la empresa recomienda cambiar las contraseñas semanalmente para evitar este tipo de incidentes, y los registros muestran que él no cambiaba su contraseña semanalmente. Según sus condiciones de servicio, la empresa no se hace responsable en caso de mala gestión de la información personal de un usuario. Antes de que el equipo pudiera terminar de hablar, colgó enfadado y gritó que lo entendía. Sabía que si nunca había borrado un personaje, pero se los habían borrado. Así que, de hecho, se trataba de piratería informática. No sabía quién era el hacker,
pero juró que nunca perdonaría a esa persona y le gritó que esperara. Un momento después, su hermano pequeño entró en su habitación y estaba a punto de decir algo. Aidian, su hermano pequeño, le vio llorando y bebiendo delante de la foto de su personaje. Le preguntó a Aidian si quería una copa, lo que hizo que Aidian se preguntara si su hermano se había vuelto loco por ser menor de edad. Aidian le preguntó si finalmente había perdido la cabeza mientras estudiaba para el examen de funcionario y le dijo que sabía que no lo conseguiría. Él respondió tembloroso que, efectivamente, había perdido la cabeza, y hoy era el día en que su otra mitad dejaba este mundo. Entonces le preguntó a Aidian cómo había conseguido mantenerse lúcido en un día como aquel. Aidian le dijo que era triste, pero que pensaba que su hermano era un perdedor porque sabía que jugar todo el día no era suficiente para él. Entonces Aidian le dijo que su mamá quería que fuera a buscar una concha al piso de abajo, pero él simplemente le preguntó a Aidian si no veía que estaba ocupado y le ordenó a Aidian que fuera a buscarla. Aidian le recordó que tenía que ir a la escuela porque estaba en el instituto y su hermano mayor estaba en paro. Así que, al final, fue él quien bajó a por el caso mientras insultaba a su hermano pequeño porque Jan no respetaba a su hermano mayor. Abrió la puerta pensando que Jan se creía inferior a él. Entonces informó a su padre de que su madre le había ordenado que subiera un cucharón, lo que hizo que su padre le preguntara por qué. Él se limitó a coger un cucharón, explicando a su padre que no lo sabía, y su madre le dijo que se le había roto mientras hacía arroz frito. Su padre se sorprendió y le preguntó con qué fuerza había utilizado su madre el cucharón para romperlo. Le contestó que todos los objetos tienen una durabilidad inherente, pero su madre no parecía tenerlo en cuenta. Cuando dijo la palabra durabilidad, le vino una idea a la cabeza. Soltó una carcajada que asustó a su padre. Pensó que ya estaba. Entonces gritó Eureka y salió corriendo de la habitación, dejando a su padre perplejo. Su padre le gritó que cerrara la puerta antes de salir, pero él siguió corriendo escaleras arriba, sabiendo que Arperia On-Man tenía un sistema de durabilidad. Cada pieza de equipo agotaba su durabilidad a medida que se utilizaba. Cuando la durabilidad llegaba a cero, el objeto se destruía. Por esta razón, los jugadores buscaban herreros que pudieran reparar su equipo con antelación. La capacidad de reparación variaba según el nivel, por lo que cuanto mejor y más caro fuera el equipo, más alto sería el herrero al que debía confiarse. Se preguntó qué pasaría si un herrero de alto nivel reparara el equipo por un precio bajo. Pensó que todo el mundo acudiría corriendo a reparar su equipo. Sabía que todo el equipo de Bartz eran artículos raros y caros, por lo que no había manera de que el hacker los dejara solos. Si el hacker había vendido los objetos antes de borrar su personaje, podría encontrarlo siguiendo el rastro de las ventas. Le dijo al hacker que esperara y que se enfrentaría a él y lo capturaría. Entonces entró en el juego, y la simpática Bola le dio la bienvenida a Arperia On-Man. Ella le preguntó si quería unirse al juego, y él dijo que no, porque iba a crear un nuevo personaje. La Bola lo entendió y le pidió que eligiera el cumpleaños del personaje. Le pidió que eligiera una fecha al azar para él, y la pantalla seleccionó el 4 de abril como fecha de cumpleaños de su personaje. Entonces le preguntó si también había elegido el nombre del personaje al azar, pero dijo que no, porque necesitaba darse un nombre. Se preguntó cuál sería el nombre de su nuevo personaje. Quería algo corto pero fuerte, como Bartz. Chasqueó los dedos y decidió el nombre que quería. Sí, la hermosa bolita brilló y le abrió la enorme puerta. El sistema le informó de que había creado el personaje Sí, y exclamó que ese sería el nombre del mejor herrero de Arperia. Sin embargo, cuando entró en el juego, alguien le dijo que no tenía ninguna posibilidad. Golpearon con fuerza el martillo sobre la mesa y dijeron que se trataba de un trabajo que requería paciencia y resistencia infinitas, no algo que un mocoso como él pudiera desafiar a su antojo. Smith Pubucci, el NPC herrero, le dijo enfadado que abandonara su herrería y le ordenó que se marchara, dejándole conmocionado y aturdido por el miedo. Hay dos formas de conseguir un trabajo de producción en Arperia. Una es aprender comprando un libro de habilidades y la otra es aprender trabajando. Esta última te permite ganar dinero y avanzar en tu trabajo, pero todo el mundo la evita porque todos los maestros artesanos y los PC tienen una personalidad extraña. Entre ellos, sospechaba especialmente de Pabucci porque se peleaba constantemente con él cuando intentaba reparar su equipo como Bartz. Pero teniendo en cuenta que se había quedado sin dinero, esta era su única opción. Su nivel actual era 10, con solo 35G en efectivo. Llamó a la puerta, preguntándose cómo de difícil sería la misión de avance laboral. Entonces irrumpió en la habitación gritando que quería ser herrero. Pabucci le preguntó si quería ser herrero,
y él respondió con confianza que quería convertirse en el mejor herrero del mundo. Pero Pabuchi le dijo que no tenía ninguna posibilidad, dejándole confuso. Pabuchi le dijo que, a simple vista, se daba cuenta de que nunca lo conseguiría, lo que le enfadó y conmocionó. Le dijo a Pabuchi que eso no era justo y le pidió que al menos le hiciera una prueba antes de suspenderlo. Pabuchi preguntó qué prueba. Pabuchi preguntó qué prueba, y él respondió que Pabuchi podía ordenarle hacer cualquier cosa, a lo que Pabuchi accedió. Más tarde, Pabuchi le ordenó que cortara toda la madera del lugar y le dio un día. Si conseguía terminar, lo reconsideraría. Señaló una gran cantidad de madera y preguntó a Pabuchi si quería que las cortara todas. Pabuchi simplemente se alejó y le dijo burlonamente que podía dejarlo si quería, dejándole atónito. Así que empezó a cortar la madera, pero seguía equivocándose y la madera no tenía ni un rasguño. Lo intentó varias veces, pero la madera evitaba su hacha, así que seguía fallando. Incluso intentó cortar más rápido, pero siguió fallando, lo que le hizo cansarse y enfadarse. Gritó, preguntando por qué tenía que hacer eso cuando veía que los demás avanzaban inmediatamente. Cuando le enseñaron a martillear, el hombre le dijo que probablemente se debía a la afinidad. Le preguntó quién era, y el hombre le respondió que también era un aspirante a aprendiz de herrero. El hombre le preguntó entonces si sabía cómo elegir la fecha de nacimiento durante la creación del personaje, porque al parecer esto dicta tu afinidad con las profesiones. Le dijo que se dice que las profesiones, en particular, tienen dificultades al principio del juego si la afinidad no es compatible. Se quedó estupefacto y se preguntó si los cumpleaños eran tan importantes. Recordó que le había dicho al sistema que eligiera al azar por él. El hombre le dijo que él también tenía problemas por eso, lo que le hizo maldecir de rabia porque nunca lo había sabido y se preguntó si debería crear un nuevo personaje. El hombre se alejó, deseándole buena suerte. Pensó que tendría que volver a alcanzar el nivel 10 si creaba un nuevo personaje. En lugar de preocuparse, decidió concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Enfadado, blandió el hacha hacia arriba, gritando que estaba seguro de que Pabuchi le dejaría seguir adelante si lo cortaba todo y le decía a la madera que se muriera. Sin embargo, falló continuamente hasta que finalmente cortó la madera por la mitad, lo que le hizo sentirse con más energía. Siguió cortando continuamente. Un momento después, la madera estaba bien cortada, y Pabuchi no podía creer que la hubiera terminado en un solo día. Se tumbó en el suelo, exhausto. Se levantó y le dijo a Pabuchi que, por supuesto, había terminado la tarea porque se lo había prometido. Le preguntó a Pabuchi si ahora podía contratarle oficialmente, pero Pabuchi le contestó que de ninguna manera y le entregó una enorme espada, dándole instrucciones para que fuera al Monte Lanquel y extrajera 10 piezas de carbón negro. Preguntó dónde estaba el Monte Lanquel, y el sistema le mostró que estaba sugerido para niveles 15 a 45 porque contenía un campamento con un jefe de nivel 45, el jabalí furioso. Le preguntó a Pabuchi si quería que fuera allí y si asumiría la responsabilidad si moría. Pabuchi le dijo que esa era la razón por la que le había prestado una espada, pero que podía renunciar a ella si no le gustaba. Esto le enfureció y cuestionó sus propias habilidades. Arrebató la espada de la mano de Pabuchi y dijo bien. Pidió a Pabuchi que le prometiera convertirle en herrero si completaba la tarea, y Pabuchi accedió. Más tarde, llegó al Monte Lanco y su misión era ir al lugar marcado por Pabuchi y conseguir 10 trozos de carbón negro. Atacó furiosamente las piedras para minar, pero falló una y otra vez. Recordó que este no era un juego en el que funcionara la fuerza bruta y recordó el patrón de cortar madera. Se dio cuenta de que tenía que sujetar la vara con suavidad y blandirla con una estocada circular, como si empuñara una espada. Siguió esta técnica y obtuvo un trozo de carbón negro. Orgulloso, pensó que era el resultado de 2 años de experiencia. Decidió continuar, diciéndose a sí mismo que debía pensar en ello como si estuviera blandiendo una espada. Continuó hasta que consiguió 10 trozos de carbón negro y completó su misión. El sistema le indicó que entregara el carbón negro a Pabuchi y recibiera la recompensa de ascender a herrero. Al pasar junto a otros jugadores que luchaban contra monstruos, estaba a punto de decirle a su hacker que esperara cuando, de repente, un jabalí apareció frente a él, dejándole confuso y conmocionado. El sistema le advirtió de que había aparecido el jefe de campo del Monte Lanquil, el jabalí furioso. El jabalí gruñó furioso hacia él, que al principio se quedó atónito y confuso. Entonces, gritando, echó a correr mientras el jabalí le perseguía. Los demás jugadores se asustaron y le gritaron que huyera porque era el jefe del campamento, mientras el jabalí se dedicaba a perseguirle solo a él. Sabía que el jabalí furioso era un jefe que solo aparecía una vez al día en un lugar aleatorio, lo que le hizo preguntarse por qué había aparecido delante de él, precisamente. También sabe que,
como está buscando un trabajo de producción, tiene mala salud. Por lo tanto, morirá de un solo golpe. De repente, gruñó con fuerza y le atacó rápidamente. Afortunadamente, lo esquivó a tiempo. Entonces se volvió hacia ella, preguntándose si se había fijado en él, y supo que tenía que renunciar a huir. Es más, en este juego, los trabajos de producción tienen desventaja en el combate. Sin embargo, la naturaleza de los juegos de realidad virtual implica que el cuerpo del personaje está conectado al cuerpo real, y el principio de diseño de Arpedia Online busca el realismo, lo que significa que, dependiendo de las habilidades marciales o el combate natural de cada uno, los combates en desventaja siguen siendo viables. Y el punto débil del jabalí furioso es el centro de la frente. Entonces saltó hacia adelante para enfrentarse al jabalí, pensando que por muy débil que fuera el daño, podría ganar si lograba golpear con precisión el punto débil del jabalí. Giró su espada hacia la frente del jabalí, pero este bloqueó el ataque utilizando su cuerpo, dejándole sorprendido. El jabalí le atacó entonces rápidamente, haciendo que saliera despedido, pero consiguió mantenerse con vida, pensando que el jabalí le había detenido porque tenía pocos movimientos. Si no hubiera sabido lo que iba a pasar, habría empacado algunas pociones de destreza. El jabalí gritó con rabia y corrió rápidamente hacia él, haciéndole preguntarse qué debía hacer, ya que no tenía otra respuesta que atacar su punto débil y si simplemente debía huir. Agarró con fuerza su espada y se posicionó mientras se preguntaba por qué estaba tan preocupado por un solo jabalí furioso cuando el carácter de Bart podía ser temporal. Pero la clase es permanente. A continuación, corrió confiado en busca del jabalí, pero entonces el sistema le mostró que su resistencia era insuficiente y que debía consumir alimentos, dejándole confuso y preguntándose por qué ya se había quedado sin resistencia. Gritó de frustración, pensando que estaba muerto. Pero entonces una flecha voló hacia ellos e hirió al jabalí en el cuerpo, reduciendo su salud en 30. Estaba confuso sobre el origen de la flecha. Entonces el cuerno del jabalí cayó al suelo, haciéndole gritar y chillar de rabia. La dama se preguntó qué debía hacer ahora y no pensó que le haría tan poco daño. El jabalí corrió furioso hacia la dama y saltó para atacarla, dejándola estupefacta y preguntándose por qué la atacaba. Le gritó que apuntara al centro de la frente, ya que era el punto débil del jabalí. La dama se quedó confusa al oír esto y vio la brillante frente del jabalí, así que utilizó su potente disparo para atacarlo. Y el sistema mostró que Archerja había derrotado al furioso jabalí. El jabalí desapareció llorando, y él respiró aliviado, sabiendo que apenas había sobrevivido, mientras la dama se le acercaba. Estaba a punto de dar las gracias a la señora por ayudarle, pero entonces ella le agarró del hombro y le preguntó si ya se conocían. Entonces la señora le dijo que le resultaba familiar y le preguntó si se equivocaba. Tímidamente, se preguntó qué hacía aquella señora con su cara. Ella le preguntó si no había oído lo que había dicho. Entonces salió corriendo rápidamente mientras le decía que le agradecía su ayuda, pero que nunca la había visto antes y que necesitaba continuar su búsqueda porque no tenía tiempo para caminar. Después le dio las gracias por todo. Ella se quedó atónita, pero estaba segura de que le había visto antes en alguna parte. Más tarde, le dio el carbón negro a Pabuchi y se dio cuenta de que nunca antes había visto ese carbón negro, lo que le hizo pensar que era interesante. Pabuchi le dijo que, sinceramente, no creía que pudiera conseguirlos, pero le sorprendió. Enfadado, le preguntó a Pabuchi si no podía obligarle a hacerlo si creía que no podía. Pabuchi le dijo que tenía que admitir que se había equivocado con él y que podían aprovechar su valor, así que le contrataría, haciéndole decir con entusiasmo, por fin. Entonces apareció la bolita y le preguntó si quería ser herrero, a lo que él contestó que por supuesto que sí y que se había tomado todas las molestias para hacerlo. Entonces el sistema le felicitó y le dijo que se había convertido en herrero, haciéndole pensar emocionado que por fin se había convertido en uno. Entonces recordó que los niveles 1 eran de herrería intermedia, 6 a 7 de herrería baja y 8 a 9 de herrería verde. Pero pensó con confianza que ahora la vida de Zegu como herrero se convertiría algún día en leyenda. Comienza. Pabuchi le preguntó por qué se distraía y le dijo que se diera prisa en seguir. Le contestó enfadado que no quería saber nada. Le contestó enfadado que ya estaba en camino y maldijo a su maldito maestro por esperar. Más tarde, estaba ocupado trabajando en la espada con el martillo sobre el yunque. Entonces miró la espada curva que antes había sido recta y dijo entusiasmado que era perfecta, y que, después de todo, quizá tenía talento para la herrería. Pero Pabuchi le dijo que eso no tenía sentido y que dudaba que pudiera cortar una hoja, así que le perdonaría esta vez. Pero si vuelve a hacer una chapuza como esa, no cobrará. Estaba a punto de replicar que era su primer trabajo,
así que al menos debería ser amable. Pero Pabuchi le dijo que ya era suficiente y que se diera prisa en hacerle 30 espadas cortas. Y si alguna le salía fea, le despediría. Le estremecía pensar lo diferente que era su trabajo del de los demás, que siempre le perdían de vista y que había trabajado día y noche para hacerlo. Pero Pabuchi no sabe nada. Así que gritó, llamando estúpido y tacaño a Pabuchi, y le dijo que esperara, porque iba a hacer la mejor espada corta. Un momento después, tenía la espada en la mano y la miraba, preguntándose cuál era el problema. Entonces se inclinó derrotado y se preguntó qué tendría que hacer para crear una buena espada. Entonces el sistema le mostró que la espada corta barata era una espada de baja calidad fabricada por un herrero novato y que era difícil de usar debido a su estado desordenado, lo que le hizo perderla y gritar que no sería capaz de aplastar a ese Pabuchi calvo a ese ritmo. Aún así, siguió creando una espada sin descanso. Pero entonces notó algo en su espada. La miró porque notó líneas azules en ella, y no solo en esa espada, sino también en otras, y los estilos de revestimiento eran todos diferentes. Así que fue a ver al otro herrero y le quitó la espada al hombre, haciéndole preguntar qué estaba haciendo. Miró la espada y se dio cuenta de que las líneas del hombre estaban torcidas, mientras el hombre le decía enfadado que le devolviera la espada ya. Pero entonces apuntó la espada a la cabeza del hombre, haciéndole gritar de miedo y preguntar qué demonios era eso. Le preguntó al hombre si no podía verlo, dejándolo confundido. Entonces blandió la espada y preguntó al hombre si no veía algún tipo de línea en la hoja. El hombre le contestó que no veía ninguna, así que no debía sacudirla y llamarle friki. Miró la espada un momento y se la devolvió al hombre, diciéndole que él tampoco lo sabía y que primero debería hacer la otra misión. El sistema mostró que la formación de herrero 5 es si él es un herrero. Definitivamente debería saber arreglar cosas y le dijo que arreglara 5 hachas rotas y se las llevara a Pabuchi. Miró el hacha que tenía delante y se dio cuenta de que las líneas que tenía eran rojas. Levantó el martillo, pensando que podría intentar martillarla y que tal vez la línea roja desaparecería una vez arreglada. Sin embargo, cuando el martillo golpeó el hacha, esta estalló en pedazos y el sistema mostró que no había conseguido arreglarla. Miró el hacha rota y pensó que ni siquiera tenía talento para arreglar cosas. Miró tembloroso el hacha rota y pensó que ni siquiera tenía talento para arreglar cosas. Pero entonces se dio cuenta de que la forma dañada coincidía con las líneas rojas, lo que le hizo pensar en algo. Unos días después, Pabuchi preguntó enfadado. Pero entonces Bubuchi dejó de hablar al ver las espadas perfectamente remendadas sobre la mesa. Le preguntó a Bubuchi qué aspecto tenían las espadas y si estaban perfectas. Tras unos días de producción y reparación, descubrió un hecho sorprendente. En primer lugar, la línea azul es el trazo del golpe del martillo sobre el metal, y su forma está influida por la fuerza y el tiempo del golpe, y cuanto más consistente sea la distancia entre las líneas, mayor será la calidad de la producción. En segundo lugar, la línea roja son grietas dentro del tejido metálico creadas durante el proceso de reparación y, en teoría, si se concentra en cuidar estas líneas, el artículo puede quedar completamente reparado. Además, la línea azul y la línea roja son los códigos de trucos para que la producción y la reparación sean perfectas. Pasó varias noches en vela, pero cree que mereció la pena porque, gracias a esto, adquirió una habilidad increíble. De repente, Pabuchi golpeó con fuerza la mesa mientras le llamaba por su nombre. Le hizo dar un respingo del susto, pero Pabuchi se limitó a decirle que había hecho un gran trabajo y que había aprobado. Además, no tiene nada más que enseñar. Le pregunta, confuso, si realmente ha aprobado, y Pabuchi le responde, por supuesto, porque tus habilidades son suficientemente buenas. Es más, para serle sincero, le sorprende que los tipos sin talento como él suelan rendirse enseguida. Se quedó estupefacto al oírlo y le preguntó a Pabuchi si alguien sin talento como él había aprobado alguna vez su entrenamiento. Pabuchi negó con la cabeza y respondió que no había ninguna porque no tenían paciencia. Preguntó a Pabuchi si alguien le había dicho que podía ver líneas o algo parecido, y Pabuchi respondió que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Dio las gracias a Pabuchi y pensó que existía una gran posibilidad de que su habilidad estuviera relacionada con un logro oculto. Es más, se imaginaba que las condiciones podrían estar alcanzando cierto grado mientras estaba siendo entrenado por un PNJ con la peor afinidad. No había visto nada parecido en internet, y calculó que probablemente él también era el único que había pasado por todo esto, lo que significaba que era la única persona con esta habilidad. Sonrió,
dándose cuenta de que las cosas se habían puesto más interesantes de lo que pensaba. Entonces recordó a Pabucci preguntándole a Bartz por qué deseaba tanto estar solo. Justo cuando iba a contestar, recordó a sus compañeros de clase acosándole entre risas y haciéndole daño con un montón de palabras desagradables. Así que le dijo a Pabucci que era porque no se puede confiar en la gente. De repente, se despertó en su pesadilla y levantó la cabeza, sabiendo que solo era un sueño. Le hizo preguntarse si era porque no había dormido bien y porque su padre le obligaba a cuidar de la tienda cuando no había clientes. Entonces sonó su teléfono porque alguien le estaba llamando, pero cuando miró el teléfono, no reconoció el número. Sin embargo, descuelga y saluda. La persona al otro lado de la línea se presentó como Young Ho Shik, responsable del servicio de atención al cliente de Dream Max. Respondió OK bye, pero Ho Shik le pidió que esperara y le preguntó si se había puesto en contacto con ellos hace unos días por el hackeo. Le preguntó si habían decidido restaurar su personaje, pero Osik le dijo que no. Según la política de la empresa, no podían devolverle el carácter. Sin embargo, decidieron darle una pequeña compensación. Preguntó a Osik si querían cerrar el asunto de su personaje con un regalo y le dijo que no necesitaba ninguna compensación, así que no debían ponerse en contacto con él a menos que fueran a restaurar a Bartz. Osik le dijo que era el último modelo de cápsula, que valía $8.000 y le preguntó si no la necesitaba. Se sorprendió al oír el precio e inmediatamente cambió de opinión. Entonces respondió que sí la necesitaba. Mientras tanto, en una playa, alguien le preguntó si le gustaba YUHEN. Osik respondió que, al principio, YUHEN dijo que no le necesitaba, pero Joan aceptó inmediatamente cuando le habló de la cápsula. Probablemente Joan agradeció que se hubieran ocupado de ello y llamó al director San Seokjin. Seokjin respondió que era bueno oír eso, pero Osik le preguntó por qué había decidido regalarle a Joan una cápsula de su bolsillo. Esto hizo que dejara de teclear y le dijera a Osik que, aunque Joan había sido hackeado, seguía jugando en lugar de abandonar el juego. Además, Joan juega como herrero, algo que la mayoría de los jugadores evitan. Le pregunta a Osik si no tiene curiosidad por saber qué tipo de juego mostrará Joan en la próxima actualización, ya que está bastante emocionado. Mientras tanto, en el juego, el tablón publica el cartel del grupo de Aizou para la mazmorra de Débora, que dice que están reclutando miembros del grupo para cazar en la mazmorra de Débora. Tienen un arquero, un caballero y un mago, así que si les interesa, que le envíen un mensaje directo. Se pregunta por qué es tan difícil encontrar un grupo y recuerda que cuando por fin encuentra a alguien, se rinde rápidamente. Esto le hace preguntarse si no sería mejor ir en un grupo de 3. Entonces tropieza con alguien en la calle mientras camina y los dos se miran para disculparse, pero luego se fijan el uno en el otro y ella le dice que era el chico perseguido por el jabalí. Ella le dijo que había sido un placer conocerle y estaba a punto de preguntarle algo, así que salió corriendo más rápido, pensando que debía irse antes de que las cosas se pusieran molestas. Pero entonces Yo apareció a su lado y le dijo que debían hablar un rato. Le chocó que fuera tan rápida. Aún así, siguió corriendo mientras ella seguía diciéndole que debían hablar. Dejó de correr porque se había quedado sin aliento y le preguntó qué quería. Ella le mostró un cartel y le preguntó si quería formar un equipo. Luego le pidió que confirmara que nunca había estado en la mazmorra Débora y le dijo que decían que era buena para que los principiantes subieran de nivel y ganaran dinero. Pero sabe que el primer descubridor de la mazmorra Débora es Bartz, que es él. Le dijo que estaba buscando gente para ir con él, pero hasta ahora solo ha encontrado a 2. Si él se une a nosotros, tendremos 4 personas, exactamente el tamaño de grupo recomendado. Ella se sorprendió al oír que él no quería ir y le preguntó por qué cuando seguían viéndose, pero él siempre negaba con la cabeza y decía: no, no voy a ir. Ella le preguntó con tristeza por qué no le gustaba la idea cuando podía ganar dinero y subir de nivel. Se quedó callado un momento y contestó que era porque sí. Más tarde, los jugadores le preguntaron si ese tipo era realmente bueno reparando y él les dijo a todos que tarda un poco, pero dicen que tiene una tasa de reparación del 100% mientras los jugadores están en la cola. Los jugadores se sorprendieron al ver que solo cobraba 30 euros. No pensó que tendría tanta gente y se preguntó si debería cobrar más, pero se dio una bofetada y se preguntó: ¿a quién le importa el dinero cuando tengo que atrapar al hacker? Así que gritó a la siguiente persona de la cola. Entonces alguien le entregó un arco de guardabosques y recordó que era el único equipo de categoría D que tenía como Bartz. Esto le hizo preguntarse si había encontrado una pista sobre el hacker tan pronto, pero se dio cuenta de que no había ninguna insignia en el arco. El dueño del arco le dio 30 euros, lo que le hizo enfadar, y se preguntó por qué el hombre hablaba como un idiota. El amigo del hombre le susurró:
preguntándole si realmente iba a darle el oro. Y el hombre le contestó que tenía que gastarse algo de dinero para impresionar a las chicas. Suspiró y se preguntó si el hombre pensaba que era un simulador de citas o algo así. Luego oyó que el amigo del hombre le decía que se referían a que la estaban ayudando en las mazmorras e incluso regalándole un objeto raro. Se preguntó si sería una pérdida si ella se negaba a conocerlos. El hombre llamado Cerus le dijo a su amigo que se lo pensara y le preguntó si podía negar descaradamente una petición después de recibirlo todo. El amigo de Cerus le dijo a Cerus que eso era cierto. Cerus le dijo que si se negaba, la amenazarían con publicar un post sobre ella en el foro de la comunidad. Entonces podrían presionarla para que saliera a tomar algo. Al oír esto, supo que aquellos tipos eran unos auténticos sinvergüenzas y se sintió mal por quienquiera que estuvieran atacando. Entonces Cerus le dijo a su amigo que enviara un mensaje a la chica, ya que no podía decir que se había olvidado. El amigo de Cerus aceptó y le preguntó a Cerus cuál era su nombre de usuario. Cerus le preguntó a su amigo si no recordaba su nombre de usuario y este le dijo que era Jan. Deja de reparar el arco y llama al cliente. A continuación, devuelve el arco a Cerus, diciendo que la reparación ha concluido. Cerus le agarra para que coja el arco, pero él lo sujeta con fuerza, lo que hace que Cerus le pregunte qué está haciendo y le diga que lo suelte. Recuerda que tú eras el nombre que aparecía en el cartel que Archer le dio antes y sabe que no hay forma de repetir el nombre de usuario en este juego. Mientras Cerus le preguntaba cuál era el trato y si ahora estaba molesto por haber cobrado tan poco, se limitó a mirar a Cerus, pensando que probablemente se trataba de la misma persona. Entonces soltó el arco, haciendo que Cerus lo golpeara con fuerza. El amigo de Cerus le preguntó a este si estaba bien, pero Cerus se puso furioso y llamó a Johan Herrero nuevo de mierda. Entonces Cerus le agarró del cuello y le preguntó si ahora estaba peleando y había perdido la cabeza. Cerus le dijo que se disculpara ahora o tendría que desinstalar el juego, pero se limitó a mirar enfadado a Cerus y entonces un hombre enorme le dijo a Cerus si podía alejarse si las reparaciones estaban hechas porque había gente esperando detrás de él. El hombre es el líder de Tormenta. Era el líder de uno de los gremios de mercenarios más fuertes, la compañía Tigre Rojo, y un famoso jugador que ocupaba el puesto 45 en el servidor, pero ahora está haciendo cola en la herrería. Guilford piensa que tiene buenos recuerdos con él mientras mira su espada. Así que Guilford recuerda haber preguntado al reparador si podían hacer reparaciones independientemente de la durabilidad máxima, como se rumoreaba, pero el hombre respondió que no podía hacer. Guilford piensa que si ese lugar tampoco puede hacerlo, se pregunta si tiene que ir a buscar a Gurión, pero entonces se fija en los hombres y se pregunta por qué no se marchan, a pesar de haber terminado sus reparaciones. Les pide amablemente que se marchen si han terminado las reparaciones, ya que hay gente esperando detrás de ellos. Pero Saris estaba aturdido por el miedo y se preguntaba con inquietud por qué había allí un ranker. El amigo de Zeus le dijo a Guilford que de todas formas estaban a punto de marcharse, y Saris le contestó que tenía razón y que habían estado hablando demasiado tiempo. Entonces los dos hombres salieron corriendo rápidamente mientras le decían a Guilford que tuviera un buen día, haciéndole creer a Guilford que eran unos tipos educados. Al fin y al cabo, luego dijo que era su espada favorita de cuando era principiante y le preguntó si podía repararla. Le dijo a Guilford que era posible y que esperara un poco. Guilford piensa que, aunque sea de nivel D o inferior, un porcentaje de éxito del 99% es increíble y se pregunta si tendrá una habilidad oculta. Balanceó el martillo hacia arriba mientras se decía a sí mismo que se concentrara y se preguntaba por qué debería importarle si no tenía nada que ver con él. Luego tuvo su encuentro con Cho, y los repugnantes pensamientos de los dos hombres sobre ella le pusieron furioso. Guilford piensa alegremente que, cuando terminen las reparaciones, colgará su espada en el edificio. Pero entonces se oye un fuerte crujido porque la espada se ha roto en pedazos, y el sistema muestra a Johan que no ha podido reparar. La espada bastarda está en un estado inutilizable. Guilford se sorprendió al ver esto, y Tiri gritó que la espada había sido destruida. Entonces, justo cuando Guilford estaba a punto de preguntar cómo había sucedido, desapareció, y el sistema mostró que Sig se había desconectado de Arpedia en línea, lo que hizo que Guilford se enfureciera y preguntara airadamente a dónde había ido Sig y le dijera que volviera ahora mismo. Mientras tanto, en el calabozo, está con dos hombres. Ella mira cuidadosamente y ve que su primer descubridor es Bartz. Se queda asombrada al ver la mazmorra de Débora. El hombre gordo le dijo que era la guarida de la terrorífica bruja Débora, que puso en peligro a todo el reino de Barques hace 300 años. Pero Cerus le dijo que no se asustara, pues era una mazmorra para principiantes que ya habían superado muchas veces. Justo cuando Cerus estaba a punto de sujetarle el hombro mientras le decía que debían irse,
Alguien les grita que esperen y YOHN le dice que no llega tarde. Él le pregunta si era la fiesta del calabozo de Débora y ella le llama señor herrero ingrato. Él se sorprende al oírlo y le pregunta quién es el ingrato. Ella dijo que sí y lo salvó, pero él ni siquiera saludó y salió corriendo. Pero viendo cómo llegó al final, quiso ir a limpiar la mazmorra, y ella le dio la bienvenida mientras se presentaba como Archer. Le miró la mano sucia y se la puso en la cabeza mientras se presentaba como Sig. Entonces le dijo que cuidara de él, y ella le dijo que también cuidara de ella. Luego le dijo a su otro compañero que Sig era el herrero al que ella intentaba convencer para que se uniera a ellos. Luego le presentó a los hombres regordetes llamados Holden y Cerus. También le dijo que ambos eran jugadores expertos, por encima del nivel 70. Le saludó con la cabeza mientras Holden le decía a Cerus que era el herrero más punk de la época, y Cerus asintió. Entonces Cerus le dijo que si era herrero, no tendría habilidades de batalla y le preguntó si estaría bien, pero él solo asintió y sonrió. Le dijo a Cerus que todo estaba bien porque Sig era fuerte, y ella misma lo vio. Cerus le dijo que aunque ese fuera el caso, una clase de producción es un poco extraña. Mientras pensaba que era la primera vez que oía que un herrero era fuerte, les dijo que era una coincidencia porque eran las personas que había conocido antes en la herrería. Rápidamente se acercó a Cerus mientras se disculpaba con él por lo que había pasado antes y le dijo que le cuidara bien. Masajeó el hombro de Cerus, asegurándole que no diría ninguna estupidez, así que Cerus no debía preocuparse. A partir de ahora, será tu perro. Cerus lo miró fijamente y aceptó. Luego les dijo a todos que se fueran antes de que fuera demasiado tarde. Holden le preguntó a Cerus si de verdad todo iba bien y si aquel tipo diría algo innecesario. Pero Cerus respondió que no pasaba nada, porque si Sig intentaba decir alguna estupidez, podían matarlo y fingir que había sido un accidente. Además, si intentaban obligar a Sig a salir, la chica podría pensar que algo iba mal. Así que entraron en la mazmorra sin darse cuenta de que les estaba mirando. Dentro de la mazmorra, vieron muchos esqueletos y monstruos de madera. Holden usó su fuego giratorio y Cerus su corte de rueda para atacar a los monstruos. Enja se sorprendió. Cerus sonrió, preguntándose si Chea se habría enamorado alguna vez de sus impresionantes habilidades. Pensó que no había sido para tanto, pero Cerus se sobresaltó cuando se dio cuenta de que Chea le preguntaba a Sig cómo lo había hecho. Por otro lado, estaba ocupado atacando a los esqueletos, sabiendo que el punto débil de estos era el templo. Entonces esquivó la flecha mientras el soldado de madera le miraba fijamente. Se dio cuenta de que, como no tenía habilidades de combate, las cosas se complicarían si los monstruos le rodeaban. Por lo tanto, necesitaba deshacerse de todas las turbas de la zona lo antes posible. Rápidamente corrió hacia el soldado de madera, conociendo su punto débil. El sistema le mostró que su resistencia era insuficiente, por lo que debía consumir alimentos. No podía creer que su resistencia fuera baja con tanto esfuerzo, pero afortunadamente llevaba algunas galletas consigo. Hu se asombró de haber disparado a las turbas incluso sin habilidades y le preguntó a Cerus si lo había visto. Les recordó que había dicho que Sig era increíblemente fuerte. A Cerus le molestó que un recién llegado se atreviera a actuar con tanta arrogancia y pensó que se sentía agraciado, planeando cargar con Sig, pero decidió que eso no sería suficiente, y que debía empezar a eliminar a Sig poco a poco. El arquero esqueleto apuntó hacia ellos y soltó una flecha. Cerus vio la flecha que venía hacia él, blandió su espada para desviarla y luego utilizó su contraataque, de modo que la flecha voló detrás de él y alcanzó a Sig. Tras ser alcanzado por ella, sintió algo en su interior. Cerus se rió y pensó que era una nueva habilidad oculta que había aprendido y que le dolería más porque la potencia se había duplicado. Japaniki le preguntó si se encontraba bien mientras el sistema mostraba que estaría paralizado durante 10 minutos y que sus movimientos se verían reducidos. Él le dijo que solo era una flecha y que se encontraba bien, pero la verdad era que se sentía muy dolido ya que había llegado al máximo del sensor de dolor. Cerus se rió y le dijo que parecía agotado y que creía que estaba al límite, como era de esperar de un trabajo de producción. Holden también le dijo a su amigo que no fuera tan malo, pues estaba seguro de que Sig ya estaba avergonzado. Cerus le dice que se quede allí y descanse hasta que se le pase la parálisis, y Holden le dice que no pueden cargar con él, pero Chea les dice que no pueden dejar a Sig allí solo. Cerus estaba a punto de discutir con Chea cuando éste les dice que se quedará y podrá recuperarse si descansa un poco, después irá a por ellos. Cerus le dijo a Chea que Sig tenía razón y que conocían la ubicación del otro porque estaban en el mismo grupo. Holden también le dijo que no tenía de qué preocuparse. Ella se lo pensó en silencio un momento,
pero luego aceptó y le dijo que le prometiera enviarle un mensaje directo en cuanto se librara de la parálisis, a lo que él respondió que por supuesto. Entonces empezaron a alejarse, dejándole solo. Cuando se hubieron ido, abrió su inventario para coger la poción, la cogió y se la bebió inmediatamente. El sistema mostró que había bebido un antídoto común y que, por lo tanto, ya no estaba paralizado, lo que le hizo sentir alivio y preguntarse si debía ponerse en marcha. Por otro lado, Holden utiliza su bastón para iluminar el camino. Cerus le pregunta a Holden si es ligero, y Holden responde que también hace juego con su atuendo actual. Chea pregunta si su arma es realmente un arma barata, ya que parece demasiado cara para ella. Holden responde que es un arma común en sus niveles, por lo que no debe sentirse presionada. Además, ellos no eran arqueros, así que sería mejor que la usara ella. Ella respondió que lo entendía y que solo se la prestarían hasta que terminaran la mazmorra. Luego les dio las gracias. Holden pensó que parecía contenta y le susurró a Cerus que ya era hora, pero de repente una piedra golpea el bastón de Holden antes de que pueda terminar sus palabras. Entonces la varita cayó al suelo y la luz desapareció lentamente, dejando la habitación a oscuras. Cerus le preguntó a Holden qué estaba haciendo, y Holden le contestó que no era él, porque de repente había aparecido una piedra de la nada. Cerus le dijo a Holden que lo entendía, así que debía encender la luz. Holden empezó a buscar su bastón y lo encontró. Inmediatamente encendió la luz, pero entonces vieron monstruos esqueléticos delante de ellos, lo que les sorprendió. Se dieron cuenta de que estaban siendo rodeados y Cerus gritó, preguntando dónde estaba mientras alguien la arrastraba. Uno de los monstruos esqueleto emitió un sonido, provocando que los demás lo atacaran. Cerus le dijo enfadado a Holden que atacara a los monstruos. Mientras tanto, alguien arrastraba a Jo, y ella preguntó ansiosamente quién era la persona y le pidió que la dejara ir. La persona que sostenía una antorcha la tranquilizó, porque era él. Ella preguntó a dónde iban y mencionó que tenían que ayudar a los otros dos, pero él le dijo que no se preocupara. Le recordó que ambos superaban el nivel 70 y que la mazmorra estaba recomendada para jugadores en torno al nivel 45, por lo que los demás estarían bien y deberían seguir adelante. Por otro lado, los dos hombres jadeaban de cansancio. Holden le preguntó a Cerus si habían terminado, y éste le respondió que creía que se habían librado de ellos. Entonces Cerus se preguntó quién intentaría reunir monstruos sin pensar. Sin embargo, se dio cuenta de algo y le dijo a Holden que echara un vistazo a algunos objetos, ya que había muchos semi-raros. Holden los vio y preguntó si estos objetos habían caído en la mazmorra. Cerus preguntó si esto era realmente importante y le pidió a Holden que se diera prisa en cogerlos todos. Emocionado, Holden preguntó cuánto valían estos objetos en total. Cerus respondió que lo averiguaría más tarde, y que merecía la pena derrotar a todos los mobs. De repente, alguien les dijo que se detuvieran allí mismo, y no podían creer que alguien más estuviera dispuesto a reclamar esos objetos para sí. Una mujer les preguntó si eran los famosos Cerus y Holden de la advertencia, y los llamó pedazos de mierda. Cerus miró furioso a la mujer y le preguntó qué acababa de decir y si se atrevía a insultar. Llamó a la mujer petarda de bajo nivel, pero cuando la vio, su expresión cambió a miedo, porque era Wang Xiaozu, de nivel 100. Enfadada, informó a Cerus de que ellos eran los dueños de los objetos y que había venido con su personaje principal especialmente para esto. Antes de eso, Joan sabía que Cerus y Holden eran famosos en el tablón de anuncios por acosar a las usuarias. Estos tipos amenazaban y obligaban a los jugadores a reunirse con ellos en la vida real. Así que nadie sabía lo que pasó después de que se conocieran en la vida real. Pero como los jugadores abandonaron el juego después de eso, no parece que fuera nada bueno. El problema no llegó a mayores porque las personas que conocieron desaparecieron. Así que decidió que echaría a esos dos del juego para siempre. Así que reunió a los monstruos utilizando sus antorchas, miró al grupo y lanzó una piedra para apagarles la luz. Fue fácil para él, que conocía muy bien las características de una mazmorra, hacer que el plan funcionara. Los otros jugadores le suplicaron que no se llevara los objetos, pero él sonrió y se los llevó, dejando a los propietarios aterrorizados. Le preguntaron qué estaba haciendo y les dijeron que los objetos eran suyos. Los jugadores le dijeron que fue él quien agrupó a los maps y le dijeron que esperara allí mismo porque ella iba a venir con su personaje principal. Pero se limitó a sonreír, sabiendo que había completado la traición en la mazmorra. Era popular en el pasado,
pero los jugadores lo odiaban. Así que mientras pudiera hacer que pareciera que lo habían hecho ellos, entonces el resultado sería bueno. Los jugadores dijeron a Zerus y Olden que esperaban que estuvieran listos. Zerus les dijo enfadado que ellos no habían hecho nada, y Olden les dijo que Zerus tenía razón y que ellos también eran víctimas. Pero los jugadores se limitaron a decirles que se callaran porque llevaban el anillo que él trajo ayer, y no necesitaban disculparse. Así que los jugadores golpearon a Zerus y Olden, haciéndoles gritar de dolor mientras YOHEN sabía que esos bastardos tenían que abandonar el juego. Por otro lado, Ha miró el gráfico del grupo y vio que los dos hombres se habían desconectado. Le preguntó entonces si habían muerto. Él respondió que no y le dijo que acababa de recibir un mensaje directo diciendo que tenían un asunto urgente que resolver. Ella le preguntó por qué no le habían enviado un mensaje directo y él respondió que no estaba seguro. Así que le sugirió que les preguntara la próxima vez que estuvieran en línea, sabiendo que no podrían volver a conectarse con los mismos personajes. Ella le contestó que pensaba que tendrían que volver, y él le respondió que sí porque probablemente sería demasiado difícil para ellos, que estaban en los niveles 38 y 42. Él piensa que, ahora que ha alcanzado su objetivo, debería volver y concentrarse en la herrería. Pero Tenja le dijo que era una pena, porque solo quería limpiar esa mazmorra, ya que ella no podrá jugar más, y piensa que no hay otra manera, haciéndole preguntarse por qué no podrá jugar más. Así que ella le dijo que deberían volver, pero él le dijo que esperara un minuto, dejándola confundida. Le dijo que, como ya estaban allí, debían entrar y derrotar al jefe. Ella se quedó confusa al oírle decir esto, así que él le dijo que sabía lo difíciles que eran las cosas para ella. Entonces recordó a su madre destruyendo sus dispositivos, diciéndole que moriría si encendía el ordenador y siendo regañado por jugar, lo que le hizo pensar que necesitaba darle a Tujo un recuerdo que no pudiera olvidar. Ella le dijo que no había entendido lo que quería decir, pero, básicamente, le estaba diciendo que debían cazar juntos al jefe, a lo que él respondió que sí y le dijo que confiara en él. Pero entonces se dio cuenta de que algo iba mal. Ella le preguntó qué estaba haciendo y le dijo que se diera prisa, lo que hizo que él se sorprendiera y le preguntara cuándo había llegado. Entonces se dio cuenta de que las puertas empezaban a cerrarse, así que corrió rápidamente hacia ellas mientras gritaba a Ha que le esperara. Entonces la puerta del jefe se cerró tras ellos. Le dijo que casi no había llegado a tiempo, con su coleta que casi se atasca, pero ella solo le preguntó si ellos dos eran suficientes para cazar al jefe. Respondió que estaba al nivel del golem de piedra, así que era totalmente posible. Por no decir que no sería un problema, ya que él estaba allí. Le dijo con confianza que conocía la mazmorra de Débora como la palma de su mano y recordó que, durante sus días como Bartz, la había despejado más de 100 veces. A este nivel, aunque quisiera cometer un error, no podría. Piensa que mientras ayude a Ha, él también podrá subir de nivel. En otras palabras, dos pájaros de un tiro. Ella le dice que ha pasado mucho tiempo desde que entraron y le pregunta por qué no pueden ver nada. Él se sienta y le dice que probablemente aparecerá si esperan un poco, ya que sabe que el golem de piedra suele quedarse en su forma de roca. Pero entonces oyeron chillar a un animal por detrás, lo que le confundió, y vieron que estaba sentado sobre el hámster. Preguntó dulcemente si también era un monstruo, porque era muy mono, pero se preguntó si era el hámster que permanecía todo el tiempo cerca del golem de piedra. Si era así, significaba que el golem de piedra estaría cerca. A continuación, sacó la mejilla mientras se decía a sí mismo que llamara inmediatamente al golem de piedra. De repente, oyó un fuerte sonido y el suelo tembló sin control, haciéndole gritar que ya venía. Presa del pánico, le dijo a Ya que el suelo empezaba a moverse y que se agachara a un lado, preguntándose por qué el golem había aparecido justo debajo de ellos. La enorme piedra se formó lentamente en el aire y empezó a formar los dedos del golem. Después de eso, el golem se tumbó en el suelo frente a ellos, abrió sus ojos brillantes y el golem gigante de piedra, de nivel 60, un autómata gigante hecho por Débora y centinela guardián de la mazmorra, les gruñó con fuerza mientras el hámster estaba sobre su hombro. El gruñido del animal sonó como un fuerte viento, y Ha le preguntó temeroso si realmente podrían cazarlo. Respondió con seguridad que sí, si seguían la estrategia. Respondió con seguridad, por supuesto, si siguen la estrategia. Entonces corrió rápidamente hacia el golem, y Ha gritó que ella le protegería. Atacó al golem con su flecha y redujo su salud en 40, pero el golem miró enfadado la flecha y la atacó, haciendo que saliera despedida. Por otro lado, se detuvo y se dio la vuelta. A continuación, llamó al golem, cabeza de roca, para decirle que era su oponente. Después de eso, blandió su espada,
reduciendo la vida del golem a 15, mientras le gritaba que luchara contra él. Pero entonces le dolió la mano, lo que le hizo preguntarse por qué era él quien estaba herido cuando había sido él quien había atacado. El golem lanzó su puño para atacarle, y él saltó a tiempo para esquivar el ataque. Se dio cuenta de que su capacidad de salto era lenta y de que sus estadísticas eran más bajas de lo que pensaba. Sin embargo, sabía que, para dar caza al golem, tenía que mantenerse encima de su cabeza. Se preguntó qué debía hacer cuando el golem levantó la mano para atacarle de nuevo. Entonces notó la flecha en su hombro y sonrió, sabiendo que esa era la clave. Ella lo llamó por su nombre, pero él se limitó a esquivar el ataque del golem y le dijo que no viniera por allí. Luego se recompuso y le dijo que disparara a distancia al nudillo del golem. Ella respondió que lo entendía y apuntó al golem. Golpeó al golem, reduciendo su vida en 40, y disparó de nuevo, casi golpeando al hámster, que redujo su vida en 30. Siguió disparando hasta llegar a la cabeza del hámster. Mientras tanto, bebía rápidamente una poción. Estaba agotado, pero sintió un poco de alivio después de beber la poción. Estaba emocionado por haber encontrado un camino y saltó hacia ella, chocando contra su brazo. Subió hasta su cabeza y alcanzó su otro brazo. Saltó más alto, sabiendo que el punto débil del golem era el núcleo, situado en la corona del gigantesco golem de piedra. Apuñaló poderosamente la corona del golem con todas sus fuerzas y gritó que lo había conseguido. La corona del golem se rompió lentamente y se hizo añicos. Se posicionó para desenvainar su espada mientras decía que debían ir a la sala de recompensas. Desenvainó su espada, haciendo que el golem gritara de dolor. Sin embargo, se sorprendió al ser arrojado al suelo y no esperaba que ocurriera. Afortunadamente, Han lo atrapó a tiempo y, preocupada, le preguntó si estaba bien, a lo que él respondió que sí, gracias a ella. Lo dejó en el suelo y le dijo que ella se ocuparía del problema por ahora, así que debía esconderse un rato y recuperarse. Estaba confuso y le dijo que casi habían terminado de cazar al golem. Sin embargo, se quedó atónito cuando vio que el golem gritaba de dolor y cambiaba lentamente de forma. Se preguntó qué estaba pasando. Entonces, el sistema le mostró que el golem gigante de piedra enfadado se encontraba en un estado en el que su núcleo estaba dañado y ya no se podía utilizar para controlarlo. Además, su poder de ataque y su velocidad aumentaron. Los miró furioso y atacó. Un minuto después, estaba exhausto, pensando que era imposible que esto sucediera. Se estaba tomando esa mazmorra muy a la ligera, ya que la había superado más de 100 veces. Le hizo preguntarse por qué, y si era la primera vez que veía este patrón de ataque, pero lo supo durante sus días como Bartz. Entonces se dio cuenta de que ya no era Bartz. Se arrodilló en el suelo con la espada rota cuando el golem estaba a punto de golpearle por la espalda. Ella utilizó su disparo de poder para atacarle, dejándole sorprendido. Se lo llevó a rastras y le dijo que, como sus puntos de vida eran tan bajos como para ser peligrosos, debían esconderse y descansar, por lo que debían huir rápidamente. El golem los miró furioso y los buscó mientras se escondían detrás de la enorme piedra. Le dijo que ya había revisado el lugar, pero que la salida tampoco se abría y que, como esperaba, la única salida era terminar de cazar al jefe. También le dijo que había intentado atacar con su flecha el núcleo que él había atacado antes, pero sin éxito. Él permaneció en silencio, lo que hizo que ella le preguntara si estaba escuchando. Él le dijo desesperado que no serían capaces de romperlo y que era la primera vez que lo veía. Podría tratarse de un patrón oculto que solo se produce en condiciones especiales, por lo que necesitaban suprimirlo con un repartidor de daños para determinar una estrategia de ataque. Pero eso es demasiado para su nivel, y tal vez sea mejor investigar cómo recibir un golpe sufriendo el mínimo dolor, dejándola confundida. Le dice que no pueden hacer nada más y que sus niveles son bajos. Luego le pregunta cómo pueden averiguar la estrategia detrás del nuevo patrón de ataque. Ella simplemente se levanta y le dice que no hay manera. Si no lo sabía, tendrían que intentarlo y averiguarlo, porque si iban a fracasar de todos modos, sería mejor aceptar el reto. Aún así, le dijo que, con sus niveles, era imposible. Le dijo que ella era de nivel 42 y él de nivel 38. Así que, si lo combinaban todo, estaban en el nivel 80. Él le dijo que no tenía sentido. Pero aún así, ella le dijo que si los dos trabajaban juntos, estaba segura de que las cosas saldrían bien de un modo u otro. Luego corrió hacia el golem para atacarlo mientras le decía que se diera prisa en venir porque ella estaría esperando. Entonces recordó que Aidan había entrado en su habitación y le dijo que había oído que se había rendido y le preguntó qué debían hacer si lo hacía de repente sin decir nada. Aidan también le dijo que su madre estaba llorando y le preguntó si se acordaba de cuando eran pequeños. Solía pegar a los chicos que le acosaban. Entonces le dijo que,
por aquel entonces, él era más grande que ellos y por eso no podían hacer nada contra él. Pero ahora no era así. Jain le dijo que ahora estaba delgado, tenía la espalda encorvada e incluso daba un poco de miedo. Además, no se le daba bien estudiar, y lo único que sabía hacer era jugar. Se levantó enfadado de la manta y le preguntó a su hermano pequeño qué intentaba decirle. Se quedó estupefacto al oír a su hermano decirle que observara a la gente que le rodeaba. Admitió que no sabía lo que pasaba, pero preguntó si no podía contarle a él o a sus amigos lo que estaba pasando. Entonces Aidian le recordó que no tenía amigos. Esto le enfureció y estuvo a punto de atacar a Aidian. Sin embargo, Aidian se apartó, diciéndole que quizá no le creería. Pero hay muchas cosas que no puede hacer solo. Entonces Aidian salió de su habitación y le invitó a comer. Su madre había preparado un guiso de kimchi y él estaría esperando, así que debía darse prisa. Utilizó su habilidad de soplo de viento y su flecha voló hacia el golem. La salud del golem se redujo en 97 cuando lo golpeó, haciéndola gritar de emoción. Sin embargo, el sistema le advirtió de que sus puntos de vida eran insuficientes, su maná era insuficiente y su resistencia también. Le aconsejó que descansara y consumiera alimentos. Se preguntó si ese era su límite. El golem levantó la mano para atacarla, pero afortunadamente él la apartó a tiempo, evitando el ataque del golem que destruyó el suelo. Ella gritó de dolor y él agradeció que le hubiera ahorrado algo de tiempo, ya que había recuperado por completo sus puntos de salud y su resistencia. Estuvo de acuerdo con ella en que, ya que probablemente morirían de todos modos, al menos debían luchar, ya que era todo o nada. El golem le atacó con la mano, pero él corrió hacia adelante para enfrentarse a él en lugar de huir. Entonces cortó la mano del golem, lo que redujo su salud en 180 puntos. La mano cortada cayó frente a él, lo que le hizo preguntarse si el pico era el punto débil del golem. Saltó por encima del brazo roto en el suelo, recordando que, según el sistema, el pico no tenía poder de ataque. Esto le hizo preguntarse qué era. Entonces intentó golpear la mano del golem con el hacha, pero falló. Se preguntó por qué no funcionaba ahora y si se trataba de un error. Sin embargo, sabía que como había una alarma en el sistema, estaba dentro de los límites del juego. Esto le hizo preguntarse cuál era la condición para usarlo. Pero entonces Hale gritó que mirara hacia arriba, y se sorprendió al ver que la mano del golem se lanzaba sobre él para atacar. Cuando la mano del golem estuvo cerca de él, notó una línea azul en ella. Recordó que Pabuchi le había dicho que los minerales están hechos de diferentes materiales combinados. Aunque se convierten en uno debido a la presión, todavía hay espacios entre los diversos materiales. En su nivel actual, tal vez no pudiera darse cuenta, pero si pudiera golpear estos espacios con precisión, podría extraer algo increíble. Así que golpeó los espacios azules de la mano del golem, diciendo, mío. La línea azul de la mano del golem se extendió por su brazo y lentamente hizo que el brazo del golem se hiciera añicos. Dio un paso adelante y dijo que por fin había encontrado su punto débil. El golem lanzó furiosamente su otra mano para atacarle, pero él simplemente golpeó su mano con el hacha mientras decía, mía, haciendo que se hiciera añicos. Siguió golpeando la línea azul del golem hasta que se hizo añicos lentamente, haciendo que el hámster gritara y saliera despedido. Le gruñó enfadada antes de que parte de su cuerpo se convirtiera en trozos de piedra, y el sistema le mostró que había conseguido minar. Obtuvo 10 canicas y su dominio de habilidades aumentó en 30. Exi, que lo vio todo, dijo que era increíble derrotar a un jefe con habilidades de producción. Apuntó con su hacha a la cabeza restante del golem, sonrió y la golpeó con fuerza con su hacha, rompiéndola completamente en pedazos. El sistema les mostró que el grupo de Zheng había derrotado al enfurecido golem de piedra gigante. Miró los trozos del golem y se dio cuenta de que la capacidad de ver líneas también podía usarse para la minería. Y era tan débil que, antes de concentrarse de verdad y buscarla, no se dio cuenta. Pero, pensó, lo importante es que acabó cazándolo. Pero entonces Ja dio un grito increíble, y Ja le preguntó emocionado si acababa de cazar al jefe con una habilidad de producción y cómo lo había hecho. Entonces ella dijo que también quería saberlo, y él dijo con orgullo que era un secreto comercial, así que no podía revelárselo fácilmente. Entonces el sistema los sacó de la mazmorra y los metió en la habitación. Ella le preguntó, ¿dónde está este lugar? Y él respondió que, como acababan de cazar al jefe, debía de ser la sala de recompensas, donde debería estar. Pero la verdad es que se preguntaba qué era ese lugar. Ella le dijo que tal vez fuera el lugar donde creaban a los maps. Pero él sabía que la sala de recompensas de la mazmorra de Débora no se le parecía, así que preguntó si era la sala de producción de Débora. Él se preguntaba si los habían llevado allí cuando cazaron al golem gigante de piedra de Berserk, porque era la primera vez que veía todos aquellos artilugios.
mientras ella miraba a su alrededor emocionada y le decía que allí había un cofre. Sus ojos cambiaron a dólares cuando escuchó la palabra cofre y le dijo que efectivamente era una sala de recompensas. Sacó las gafas del cofre y el sistema le dijo que eran ojos de águila. Luego le explicó que llevarlas aumentaba su precisión en un 20%, su alcance en un 30%, su finura en un 13% y que era un artefacto fabricado por la bruja de aquel mundo. Le dijo que era un objeto raro y que debía enseñárselo, pero ella le paró y le dijo que era suyo. Él le contestó, está bien, porque había un mínimo de 2 cofres de recompensa. Así que cogió el cofre y, emocionado, lo levantó gritando que lo había encontrado. Lo abrió y se decepcionó al ver que no era más que un artefacto normal. Pero aún así se puso los guantes de bruja, que tienen poder de defensa +3 y poder mágico +3, pensando que era mejor que nada. Entonces coge el proyecto del Guardián 1/2 y el sistema le explica que, completando el proyecto, puede aprender a fabricar el hierro negro que la bruja Débora intentó crear. Le parece una locura y se pregunta si puede empezar a fabricarlo directamente, pero los prerequisitos necesarios para la construcción son una aleación de nivel 5. La montura era de nivel 3 y la magia de invocación de nivel 7, lo que le hizo metérselo en el bolsillo y decir que solo era un trozo de papel. Luego sacó lo último que había en el baúl, y era el manual de Hero Carwin. Eran los registros dejados por Carwin, que derrotó a la bruja Débora, y si un herrero los leía, podía aprender el índice de grano y brazo de la habilidad. Entonces se dio cuenta de que los requisitos previos para aprender la habilidad de grano son la peor afinidad por la herrería, completar la misión del Monte Lanquí, y habilidad de producción de nivel 6. Los prerequisitos para aprender la habilidad de romper brazos son la habilidad mental, derrotar al golem de piedra gigante Berserk y la habilidad de grano de nivel 7. Lo que le hizo darse cuenta de que puede usar la habilidad de grano directamente y preguntarse para qué la usan. Luego leyó en el libro que había escrito Carwin que no sabía nada más, pero derrotar a los golems de la bruja no era tarea fácil y, en el caso del golem gigante de piedra, lo era aún más. Pero entonces escuchó una importante sugerencia de un herrero. Todos los minerales están hechos de piedra. Hay muchos tipos diferentes de materiales combinados y, por ello, hay aún más diferencias entre los distintos materiales. Las palabras del herrero le allanaron el camino para destruir el golem. Aumentó su capacidad de ver los granos de todos los materiales y creó una habilidad para ampliarla aún más. Entrenando la habilidad de los granos, pudo aprender a destruir minerales y armamento. Luego aprendió a utilizar la habilidad romper brazo. Leyó con entusiasmo la habilidad de destruir armamento y le pareció increíble. Luego pasó a leer que la batalla de Carwin contra la bruja de Bra aún no ha terminado porque ella volverá algún día, trayendo un poderoso ejército. Y esa fue la razón por la que él no destruyó la cueva de la bruja y la dejó como está. Por lo tanto, espera que los que vengan después de él se entrenen contra los restos de la bruja para aprender a luchar contra el ejército de Debra. Tras leer el libro, se da cuenta de que la lucha contra Débora aún no ha terminado, y pensar que solo un herrero puede aprender la habilidad del héroe Carwin es increíble. Hale pregunta si no le gusta su recompensa, y él responde que sí porque va mucho más allá de gustarle, ya que ha conseguido aprender una habilidad oculta. Ella le preguntó si debían irse y le dijo que ella también había mirado hacia allí, pero que no había nada, lo que hizo que se callara al ver que el lugar donde ella había estado era un completo desastre. Luego salieron de la mazmorra. Ella le dijo que le parecía una eternidad desde que había visto el cielo, y él le dijo que, como había tardado un día entero, incluso en la vida real, debían de ser 8 horas, lo que la sorprendió. Ella le dijo que debía marcharse rápidamente. Él, torpemente, quiso decir algo, pero ella le preguntó cuántos años tenía. Él responde que 20. Ella le ofrece la mano y le dice que tiene la misma edad que ella, así que a partir de ahora serán amigos. Él se quedó mirándole asombrado, y ella le preguntó qué hacía y si no iba a darle la mano. Le dijo que sí y le estrechó la mano. Ella le dijo que lo había agregado al Messenger, que debían verse la próxima vez y que se pondría en contacto con él en cuanto terminara el periodo de prueba. Él, confuso, le preguntó qué quería decir con eso del periodo de prueba. Ella le responde alegremente que pronto será el examen parcial, así que quería terminar esa mazmorra antes, pero aún así, probablemente volvería en 15 días, así que podría haberlo hecho. Ella le dijo que hoy había sido muy divertido. Él recordó sus palabras de antes y se preguntó a qué se refería. Ella le dio una palmadita en la cabeza bromeando mientras le llamaba gamberro y le preguntaba por qué estaba tan enfadado, pero le dolía la cabeza porque le había roto el cuello. Desconectó mientras le decía que si alguien más pensaba que no podían verse a partir de ahora. Ella le recordó que había dicho que solo eran 2 semanas, así que pasaría rápido. Sin embargo,
se dio cuenta de que el sistema mostraba que Sig había muerto y que ella había matado a un jugador, por lo que sería nombrada asesina. Esto la asustó y gritó, de ninguna manera. Ella le preguntó si realmente había muerto, pero entonces él le preguntó por mensaje directo si podía coger sus objetos. Ella entró en pánico porque su nombre de usuario estaba en rojo y se preguntó qué debía hacer. Él le dijo que se calmara y que ambos debían tranquilizarse, pero ella seguía en pánico y le preguntó, ¿y si no se va?, haciéndole llorar. Le dijimos que primero cogiera sus cosas. Una semana después, un camión se detuvo frente a la tienda y gritó entrega. Cuando el camión se marchó, abrió el paquete de DreamMax Corporation e introdujo su nueva cápsula, sabiendo que había pasado una semana desde la casa de la piedra Gollum. Desde entonces, ha perfeccionado sus habilidades con el grano, la artesanía y las reparaciones y, cuando utiliza grano, ha logrado una tasa de éxito del 100%. Además, la calidad del material era impresionante. En una semana, se había convertido en un famoso maestro herrero de Baldin. Se conectó y probó su cuerpo, entonces sintió que era mucho más real que antes. Pero entonces alguien le llamó por su nombre y, cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver un enjambre de jugadores rogándole que arreglara sus objetos. Les dijo que hoy tenía que pedir una misión, así que no podía trabajar hoy, lo que escandalizó a los jugadores. Pero entonces uno de los jugadores le empujó su objeto a la cara, diciéndole que al menos trabajara en el suyo, y los demás le gritaron que también arreglara los suyos porque tenían prisa. Entonces alguien gritó que había aparecido un rey baba en las llanuras de Urk y que tenían que llegar allí inmediatamente. Los ojos de los jugadores se iluminaron al oír hablar del rey baba, sabiendo que era un monstruo muy raro. Los jugadores corrieron a las llanuras Urk, queriendo ver al rey baba, dejándolo a él y al hombre que gritó que el rey baba estaba allí solo. Sabe que el rey de Limón no aparece en las llanuras de Urk, y el hombre le dijo que, por fin, cree que pueden hablar en paz porque ha venido a explorarlo. Horas atrás, en la Academia de Funcionarios de NLS, estaba sentado en el centro del aula, escribiendo algo. Su rápida escritura hizo que sus compañeros se preguntaran qué le pasaba y cómo escribía tan rápido. Pensaban que no era un tipo corriente. Recordó que hacía un mes que Bartz había sido hackeado y había ganado fama, pero aún no había encontrado ninguna pista sobre el culpable. Dado que la mayor parte del equipo de Bartz era de alto nivel, era urgente que subiera su nivel y encontrara una forma rápida de hacerlo. Fue entonces cuando se topó con la misión de exploración de la ruta comercial de Nortar. Sabía que si tenía éxito en esta misión y se establecía la ruta comercial, se produciría un cambio significativo en Arperia. No podía perderse una búsqueda tan divertida. Esta misión había sido anunciada recientemente por el rey de Barques. Se trataba de enviar una delegación, país enano de ambas arcas. Como el donante de la misión era un rey, se rumoreaba que la experiencia y las recompensas serían increíbles. Nortark era la tierra de la raza de los herreros, los enanos, así que era una gran oportunidad que no podía desaprovechar. Sin embargo, se dio cuenta de que, en términos del sistema, su reputación y nivel eran muy bajos. Si se presentaba ahora, era obvio que fracasaría. La frustración le invadió y se preguntó qué debía hacer, escandalizando a sus compañeros, que se dieron cuenta de que no era una persona corriente. De vuelta al juego de realidad, un hombre se le acercó y le dijo que debía empezar por presentarse. El hombre se presentó amablemente como Dylan, el jefe de sucursal de Aninos Baldin, un comerciante de Gold Rush. Le dijo que había venido a llevárselo, que se había hecho famoso como el rey reparador de calvos, y le prometió una compensación adecuada. Le animó a acompañarle, pero no le contestó de inmediato porque estaba ocupado preguntándose si al menos debía intentar hacer un pedido. Dylan se disculpó y le preguntó si podía oírle, pero él se limitó a preguntarle qué estaba diciendo, explicándole que no podía oírle, lo que hizo enfadar a Dylan, que le preguntó si ahora no podía oírle bien. Le dijo a Dylan que no le interesaban las cofradías, así que debería marcharse, pero Dylan siguió diciendo que no debía saber demasiado sobre ellas. Gold Rush le contestó que los conocía y le explicó que era un lugar que siempre ocupaba el segundo lugar entre los gremios de mercaderes, haciendo que Dylan se enfadara de nuevo. Dylan le dijo que incluso el segundo puesto es bastante sorprendente. Aunque es cierto que están en segundo lugar, pronto se convertirán en los primeros. Dylan le preguntó entonces qué pensaba y si pretendía ser el mejor de Arperia junto a ellos. Dylan le dijo que también habían reservado una prima de fichaje especialmente para él, pero se limitó a decirle a Dylan que no quería. Dylan le dijo que eso era lo que pensaba y que le dejara explicarle los pasos para unirse. Pero entonces Dylan se dio cuenta de su respuesta, dejándole confuso y atónito. Le dijo a Dylan que,
aunque se uniera a un gremio, era obvio cuál sería el trato de los herreros. Serían tratados como elefantes blancos, no serían incluidos en las partidas de caza y solo estarían obligados a realizar tareas, mientras que todos los bienes que produjeran serían interceptados a un precio cercano al coste del material. Entonces le pregunta a Dylan si ellos serían diferentes, lo que hace que Dylan se ría torpemente y le diga que ese tipo de gremio existe. Entonces Dylan se lo piensa un momento y le pregunta qué opina de convertirse en asociado. Le pregunta a Dylan si realmente quiere decir un asociado, y Dylan responde. Entonces le explica que, aunque normalmente solo hacen estas ofertas a usuarios de alto nivel, no hay mucho que hacer y él puede simplemente registrarse en la página principal del gremio. No hay mucho que hacer, y puede simplemente registrarse en la página principal del gremio. Después, solo tienen que mantener un contacto regular con él, que actuaría como su gerente, y, a diferencia de los miembros formales, no hay obligaciones. Es más, siempre que ofrezca equipo al gremio o se encargue de alguna reparación, le recompensarán con dinero o información. Dylan le dijo convincentemente que podía empezar así y, si el gremio era de su agrado, siempre podría unirse a él oficialmente más adelante. Y si el gremio no era de su agrado, podía simplemente informarles de su intención de rechazarlos en medio año. Al oír esto, empezó a pensar seriamente en la oferta de Dylan. Luego sacudió la cabeza continuamente mientras se esforzaba por dar con una buena respuesta. Y cuando su cerebro hubo completado el proceso, apoyó la mano en el hombro de Dylan, que tenía un moco, y le dio la razón. A continuación, preguntó a Dylan si podía escuchar su petición, dejando a Dylan confuso y preguntándose de qué se trataba. Un momento después, en la zanahoria, alguien en el chat del grupo le dijo a Dylan que se preguntaba si le estaban dando un trato demasiado especial a un simple herrero principiante y le preguntó si estaba seguro de que Zig se convertiría en un herrero brillante. Respondió que no era su intuición, sino su experiencia. Su interlocutor le preguntó a qué se refería con experiencia, y él le contestó que había visto a alguien de nivel bajo con unas habilidades de reparación asombrosas y una gran capacidad de producción. Ese jugador se llamaba Gurion. La persona le preguntó si, por Gurion, se refería al rango 1 del servidor, y él dijo que sí. A continuación, le dijo que Gurion era el mayor maestro cuyas piezas únicas pueden cambiarse por millones. La persona le dijo que lo entendía y que si había dicho demasiado, esperaría a los resultados de Zig. A continuación, la persona le preguntó si había pasado algo cuando devolvió la mayor parte del oro que había traído para el bono de socio, y él le respondió que, como recompensa, Zig quería otra cosa. Luego retiró 90.000, haciendo que la persona le preguntara qué quería decir con otra cosa. Mientras tanto, en el tablón de anuncios, miró la lista de admitidos para el grupo de exploración. Miró detenidamente la lista y vio su nombre en ella, lo que le hizo bailar en su mente y alegrarse de haber sido elegido. No tenía mucho tiempo, pero un gremio a gran escala le parecía impresionante. Por no mencionar, también recibió 10.000 de oro como bonificación por unirse, lo que le hizo preguntarse si Dylan empezaría a hacer peticiones extrañas más adelante, pero se limitó a bostezar de cansancio mientras pensaba que debía ir a prepararse para la misión. Un momento después, en el lado este de la Plaza Baldin, en la tienda Joe's Bakery, Guilford de la Tormenta, quien era el líder de uno de los gremios de mercenarios más fuertes, la compañía Tigre Rojo, y un famoso jugador que ocupaba el puesto 45 en el servidor, estaba haciendo cola en la panadería. Emocionado, dice que por fin ha llegado su turno, pero ve el cartel que dice que las galletas se han agotado, lo que le deja estupefacto y grita, preguntando por qué se han agotado las galletas si nunca ha visto que esto ocurra antes. El tendero le dice que el cliente acaba de comprarlas todas y que puede preguntarle a esa persona. Entonces miró inmediatamente hacia atrás, pensando en las galletas, agarró la ropa del hombre para que dejara de andar y le dijo que parece que hasta sus existencias están completamente llenas. Así que le preguntó por qué un joven amigo está tan ansioso por todas ellas. Claro, Zeg se limitó a mirar confundido por detrás de las galletas que sostenía, dejando a Guilford conmocionado y temblando de rabia. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.